Bueno, chicos y chicas, como recuerdan, estuvimos hablando del proyecto Memoria Isleña. Como habíamos visto, una temática importante para el municipio y también para la isla y como para el mundo, como es el tema del agua, ¿recuerdan? Sí. Para ahora, en el diseño de las preguntas, ver la importancia que tenía el agua en esa época para nuestros mayores, a los cuales vamos a entrevistar. Nos tenemos que centrar para la temática de las preguntas no solo en el uso del agua, sino cómo llegaba el agua a los hogares, el uso que tenían del agua en el municipio, si tenían que trasladarse a algún sitio, a alguna zona para transportar el agua, si el agua que tenían se repartía entre la comunidad. Recuerden que teníamos como una batería de preguntas que también eran con los estilos de vida, con el entorno. Pues como ya tenemos las preguntas elaboradas y han llegado a un consenso, vamos a ir ahora viendo qué preguntas finalmente ha decidido hacer cada uno. A ver, Jorge. ¿Cómo almacenaban el agua una vez que la traían a casa? ¿Había reparto de agua? Interesante lo del reparto. Ana, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Qué importancia tenía la lluvia en las épocas de sequía en la vida de la Orotava? Y Chloe, ¿qué pregunta has elegido tú? ¿Había alguna tradición o costumbre social relacionada con el agua? Nicolás. ¿Hay algún método antiguo de gestión del agua que eche de menos o que considere útil? Adrián. ¿De dónde obtenían el agua habitualmente para beber y para usar en casa? Diego, ¿nos podrías decir tu pregunta? ¿Recuerdan si utilizaban recipientes especiales o cómo transportaban el agua, cubos, cántaros, a caballo, en carros? Kirian. ¿Existían sistemas de recogida de agua de lluvia en sus casas o barrios? Carla, ya tienes la pregunta. ¿Recuerdan alguna fuente de agua específica que fuera clave para su comunidad? ¿Un manantial? ¿Un pozo? Bueno, pues como ya tenemos las preguntas, hemos concretado las preguntas que van a hacer, solo nos queda coger trípode, cámara e irnos al pueblo para hacer la entrevista. Tenía 10 años, veníamos a los lavaderos a lavar, a tender la ropa en terraplén ya grande para que cogiera el solito. Cargábamos el agua en barricas porque donde estábamos no llegaba, o sea, cuando no había veníamos, llevábamos a la cabeza las barricas de agua. Ir también con un poquito de millo para tostarlo y molerlo y meternos casi toda la noche esperando por el poquito gofio. Si no había gofio la cosa estaba peor. En toda esa zona de Agua Mansa hay varias galerías. La Galería de los Helechos, la Galería Saltorlino, etc. Los Frontones, hay varias galerías ahí. Unas dieron agua después de 2, 3, hasta 4 kilómetros de profundidad, abriendo el agujero a martillo y barreno. Mucha gente murió. Lo bueno era que lloviera, sacábamos las macetas, sacábamos todo para que se mojara. Las papas, la viña, para la finca, todo. Yo no tenía finca, pero hasta eso no tenía finca. También había una tradición muy bonita que era de enramar los chorros por el día de San Juan. Los chorros esos eran muy típicos. Todavía se siguen conservando algunos. Y en el recorrido que nosotros teníamos de casa al colegio veíamos pues algunos 8 o 10 chorros públicos enramados con verduras, con frutas, rosquetes, con todo lo que la gente iba aportando y quedaban todos pues, muy con plantas también y quedaban todos muy bonitos. Es una tradición muy típica de aquí. Cuando íbamos al chorro, por lo menos el chorro, que estaba enfrente de mi casa, íbamos con unos con cubos
de estos así, otros con calderos, otros con barriles, que habían unos barriles antes así. Y claro, como íbamos todos los vecinos a buscar el agua, pues peleábamos, yo llegué primero, yo estoy primero. Y teníamos discusiones. La primera que llegaba ponía el caldero o el cubo lo que llevara para el agua, lo ponía en una tarjetita que había delante, y después la que iba llegando la iban poniendo así por orden, para no enfadarnos y no tener discusiones. Pues esperábamos a que viniera agua, porque el agua se iba, venía. Muchas veces teníamos que coger los calderos y los cubos e ir lejos. Mi madre hacía la comida, un potaje, y nos ponía toda la agüita, ¿no? Si mi madre viviera. Y después, porque lo demás, las papas, todo lo que le ponía, no, eso es para tu padre, eso es para tu padre. Y mi padre venía después lleno y no se comía el potaje. Y lo comíamos, y lo tiraba porque no servía, ¿no? Antes me acuerdo de esto. Cogiendo hierbitas. Y para los animalitos teníamos conejitos, cabritas, una vaquita de leche. Mi abuela en paz descanse, que la tenía, la ayudaba yo a llevar la hierba, ella la cogía, que en paz descanse, viejita ya, y yo le llevaba la hierba a la cabeza, siempre. Se la llevaba yo para la vaquita, para los conejitos, para la cabrita. Tenía gallinas, criaba sembraba millo, judía, papitas, de todo tenía sembradito, tenía una platanera, una huerta grande, y todo eso lo tenía ella, y yo la ayudaba. Vivíamos en una finca, se sembraba una papita, las coles, y de eso íbamos escapando, porque la cosa estaba bastante mal, y lo peor es que no se conseguía. Y para ir a la venta a comprar, teníamos un cartón con numerado. Y llegaba, compraba, si compraba una botella de aceite, proponer, pues te lo tachaban y allí ya no te tocaba más en ese mes. No teníamos carretera, no había luz. Teníamos agua, pero había que ir lejos a buscarla. Fatal, fatal. Y después la pobreza que había, porque no había trabajo y la gente no trabajaba y no había que comer. 40 años trabajando, y de noche, por la mañana amanecíamos con la nariz toda llena de negra, de la vela, porque teníamos la vela allí, y calando. Trabajar en la huerta, recogiendo papas, recogiendo la judía, recogiendo el millo. No era cantidades no, tenía la platanera, y en la misma platanera los sembraba unos surcos de judía, otros de millo, otros de papa, y así recogía de una cosa y otra. A mí sí me gustaba ya trabajar y estudiar, pero me acuerdo que me pusieron a la Milagrosa, y después, porque dijeron que era barato, y después, claro, con lo que mi padre le daba a mi madre, no me podía poner, y me quitaron. No había dinero, no había, no sé, comida no había mucha, muy poca. Yo me acuerdo en mi casa de hacer mi madre un potaje, una col, 4 papas, pero éramos muchos nosotros. Después ya mis padres ya tomaron para poner un negocio de vino y chochos en el salón de mi casa. Entonces ya, como el negocio iba adelantando, iba mejorando, la gente venía mucho a tomarse el vasito de vino, los chochos. Cuando no íbamos al puerto a buscar pescado, sardinas y caballas para poder vender mejor el vino, pues ya el negocio iba aumentando, iba mejorando. En mi casa pues habían animales también, habían conejos, cabras, vacas. También aprovechábamos algo de la leche, que eso ayudaba mucho.
Los perros y los gatos siempre estaban por casa, o sea, como hoy en día, pero a ver, los teníamos como mascotas, pero que también hacían su servicio. Los perros eran para cuidar la casa y la finca, los gatos para mantener la raya a los ratones y bueno, eran necesarios. Hoy los tenemos como mascotas, pero antes los perros y los gatos, aparte de todo lo que eran cabras, vacas, caballos, que eran para ayudar pues en la finca, al trabajo y para pues proveernos de la leche entre las cabras y las vacas, pues los perros y los gatos siempre andaban por casa, o sea que siempre han habido gatos y perros. No habíamos la hora de que fuera la alfombra o Semana Santa, porque es cuando nos compraba mi madre la ropa, el traje, los zapatos, eran la fiesta, o San Isidro o Semana Santa. No tenías luz, no tenías agua, tenías que buscarla en los chorros públicos. Cuando no había ahí, en la fuente que estuviera, no teníamos que venir a recogerla acá, llevarla de aquí, de ahí de las cuevas, donde le dicen ahí más de la Orotava, ahí más allá. En casa había unos bidones que los llevábamos, que venían con aceitunas, me parece, y los llenábamos de agua y la llevábamos para la casa. Y allí se ponía en la cocina y allí se iba gastando el agua. Veníamos de Santa Úrsula ahí, a recogerla. La llevamos las barricas a la cabeza. Siempre en la villa, siempre hubieron chorros de una forma o de otra, con agua, pues el agua nuestra siempre ha sido muy buena. Nunca creó problemas de contaminación estomacal por un agua contaminada, nunca. Y en aquella fecha el agua ni se le ponía cloro ni nada, esto viene de última hora. En aquella fecha el agua era, ya está. No había nada más que chorros zanqueados, de trozos, y entonces se iba a coger el agua ahí. Todo el mundo, porque no había agua en las casas ni nada, de eso nada. Y para ducharnos también, pues traíamos unos cubos de agua, los echábamos el agua por encima, los dábamos jabón y después otro cubo de agua y se acabó el baño. No había otra cosa. Y claro, pues la gente, como el agua no le costaba, pues el chorro era público, iba al chorro, abría el cacharro tal, y llevaba el agua. Y el agua era gratis. Había que ir a los chorros a recogerla. Había esto de barro grande que la llenábamos en casa, pero la traía yo. De ahí cogíamos con los cubos y los llevábamos para el patio de casa, que teníamos una destiladera, y llenamos la destiladera, iba goteando, gota a gota, y se llenaba lo que nosotros llamamos la talla. Y de ahí cogíamos el agua, pues íbamos para ir bebiendo. No había agua por ningún lado, sino en los públicos, que le decían que eran del ayuntamiento. Había un chorro aquí, a lo mejor más abajo había otro, lejos. Para poderla recoger había cola. Y de noche estábamos esperando pero era de noche, pero vivíamos tranquilitos. Con unas pértigas que llevaban un cubo a cada lado también. O sea, yo no lo usamos nosotros, pero recuerdo de ver a hombres cercanos también utilizando, y las mujeres sobre todo en la cabeza también, ¿no? O sea, hacían como un rollito de tela, se lo ponían en la cabeza. Hacíamos un ruedo, lo poníamos en la cabeza y después poníamos el caldero encima, o el cubo, o el barril, y veníamos ahí con el agua a la cabeza, que muchas veces los mojábamos, porque como veníamos así, caminando así, pues muchas veces lo que hacía que nos mojábamos.
pero también se aprovechaba una lata de aceite de 4 litros de las grandes, los mismos se usaban para transportar el agua, que le ponían como un alambre, pues para hacerle lo que es la agarradera, ¿no? Y tenían tanta a destreza, por así decirlo, que llevaban uno en la cabeza y uno en cada mano. Muchos tenían a lo mejor una mula, un caballo, un burro, y con eso cargaban también el agua. Los que eran de más lejos, ¿no? Que les quedaba mucho más retirado. Cuando llovía poníamos los cubos, cacharros para recogerla, para fregar o para el eso, me acuerdo que sí, para aprovecharla. Y después estaba el agua de los tanques, que era el agua que se usaba para regar las huertas, las fincas, tanto la platanera como la papa, como la viña, ¿no? Esa era un agua distinta porque era agua no potable. Se aprovechaba para llenar esos tanquillos que a la vez servían de piedras de lavar. Y si hacemos nosotros aquí, como decían ellos, un agujero para adentro, a ver si sacamos el agua por debajo y obtener más agua. De ahí vino lo que se puso de moda en aquellos años, el programa de lo que luego se dio en llamar galerías, las galerías de agua. Y era un túnel que se iba excavando y con unos raíles, unos vagones, iban sacando todo ese entullo hasta que llegaban un momento que iban encontrando el agua, ¿no? Entonces esa agua iba conducida a unos depósitos también de cemento y de ahí pues se repartían para los distintos vecinos, ¿no? Que había. Empezó a aparecer una cantidad de agua extraordinaria en esa zona. Agua suficiente para regar todos los valles. Se empezaron como consecuencia de ello a montar galerías, esos canales de agua, atarjeas grandes, para canalizar toda esa agua y transportarla a las zonas de riego, que era la zona del pueblo y para abajo. Y era la forma que había de suministrarnos el agua potable para el uso, para el consumo humano, ¿no? Hay que pensar que la Orotava empieza allá en la Cuesta de la Villa, en el Barranco del Pino, y termina en el Barranco La Raya, allá en Los Realejos. Todo este frente, todo es municipio de la Orotava. Con lo cual se fueron abriendo galerías, unas tuvieron más éxito que otras, y hay algunas que a pesar de los años siguen con la misma agua. Es un túnel y se meten con un carro y van trabajando para allá, para Hondo. El otro día sale uno por la tele que dice que estaba cerca de Teide porque en el túnel ese salía agua, estaba todo mojado y saliendo agua. Cuanto más adentraban, pues más faltaba el oxígeno, ¿no? Y también pues el azufre que eso podía contener, era como estaban cerradas con una reja para que la gente no tuviera acceso a esa, porque era muy peligrosa. Un hermano de Ignacio lo mató en una galería en un barreno. Echaron un barreno para que rompiera un risco, porque no podían romper el risco, y pusieron un barreno con pólvora de esa, yo no sé cómo se hicieron, y cuando explotó, el pobre murió, lo mató, lo hizo en pedazos. El pueblo de la Orotava, en el tiempo, siempre ha sido como un privilegiado, porque la Orotava le da agua a toda la isla, por si no lo sabes. Le da agua a toda la isla. En Güímar hay galerías abiertas cuyo frente ya está en el municipio de la Orotava. O sea que también le damos agua al otro lado. Es que es una cosa increíble. Trajeron el agua de Aguamansa a través de unos canales, entonces empezaron a trabajar de Aguamansa hacia la Orotava y de la Orotava hacia arriba, para que llegara un momento que se encontraran esos canales, ¿no? Y poner el agua potable en el pueblo, eso fue como una alegría. Y entonces el agua iba de los molinos de arriba al molino de abajo, iba caminando. Se iba parando el de arriba, porque era el de abajo que el agua ya había bajado. Tenía su tiempo de vaciado y su tiempo de llenado. Y claro, pues mientras tanto había que esperar
a que el cubo se llenara para que el molino funcionara. Y el maíz o el trigo se convirtiera en gofio. Hoy todo es eléctrico o hidráulico, pero todo era a base de agua. Los canales que empiezan desde arriba, desde la parte alta de la Orotava, que van trayendo el agua a los molinos. Ese molino se hacía mover la piedra y luego esa misma agua se recogía hacia otro molino y así hasta el último molino, ¿no? Entonces el agua siempre ha sido pues una cosa muy importante. Llegamos a la Honduras y había que pasar un barranco, entrar el barranco, llegar al fondo del barranco y volver a salir para llegar a ese lavadero. Eso estaba lleno de gente lavando, eran grandes. Eso, todo el mundo, cada uno tenía su piedra para lavar. Los cogíamos mediodía o más, después volvíamos, dejábamos la ropa al sol, después se recogía, se lavaba otra vez, se ponía limpita ya todos los baños y después para llevarla para la casa para tender. Al lavadero íbamos y estábamos 2 o 3 horas lavando. Éramos 7 hermanos. Y me acuerdo pues que a mis hermanos pequeños los llevaba, los metía en un cestito, lo que hoy llamamos un parque, pero era hecho con madera, con unas tablitas de madera. Y ahí pues metían a los niños mientras ella estaba lavando. Pagaban dinero para que lavaran la ropa de esas personas porque ellas no podían lavar o por circunstancias, por lo que fuera, y pagaban el dinero para lavar la ropa. Estaban lavando en el lavadero, que el lavadero era de 3 personas, podían lavar 3, y empezaban a cantar, primero cantaba la primera, la segunda y la tercera, y lo pasaban, después de todo se pasaba bien. La lluvia siempre ha sido necesaria, así había bastante lluvia y barrancos de agua y todo, bastante. Eso era una cosa fuerte. Todo eso se pasó duro. Y agua que no vea. No se regaba, si no llovía tenías agua y si no llovía no tenías agua para regar los campos. O sea que era un problema importante. Antes se metía hasta 4 días, pero lloviendo, no es un sereno, los barrancos de agua. Y tierra que venía de África, mezclada con viento y estos de agua, las alturas que había, eso sí, me recuerdo. Nosotros donde dormíamos se metió un viento y entonces víamos que se lo iba a llevar. Le pusimos un palo a la pared, al palo que tenía en el centro, el pajar, y se abrió todo, la pared en redondo.
Tuvimos que salir como tiros y después se cayó. Se quedó todo entullado, las camas, todo lo que había allí dentro se quedó entullado. No, las casas no estaban tampoco como ahora, no están preparadas. Antes eso era horrible. Pero eso era en agua, no es todo un serenito y ya estamos asustados. Eso era llover y llover y llover y 2 o 3 días ahí lloviendo y agua fuerte. Y ahora hay temporales, pero las casas están en mejor condiciones que antes. La gente administraba muy bien el agua, no la botaba. Hoy es apretar un botón o girar una llave, o sea, un grifo y ya sale el agua. Pues allí no sabíamos si estaba sucia, si estaba limpia, si estaba como viniera, la teníamos que gastar y cuidarla para no gastarla mucho. La gente aquí ha sido siempre respetuosa con ese producto porque ha costado mucho en el tiempo llegar a como la tenemos hoy. Hay más, pero ahora mismo desde que coja nervios no puedo porque me acuerdo de las cosas y la tristeza porque fue muy triste. Bueno, si voy a recordar es que vuelvo a llorar. La verdad, muchas penas. Es que ellos han nacido en la gloria. Y nosotros antes no veíamos nada más que una casa allá, no sé dónde. Los demás eran pajales. Yo nací en Pajales también. Oh, yo se lo digo, pero ellos no hacen caso. ¿Ellos qué me hacen? Ya quieren salir, ellos no hacen caso de lo que uno ni lo oye, yo creo. Ellos como están bien hoy. Ellos le explican tú todas estas cosas y bueno, pues ve la diferencia de lo que hablaba antes de abrir un grifo o incluso hay unos tan modernos que pasan la mano que ya ni siquiera nos molestamos en apretar un botón o girarlo. Los padres y los abuelos no se olvidan y transmiten. A todos estos chicos le transmiten, sobre todo en los barrios, la gente humilde. Los aristócratas no tanto porque aparte que ya no están, pues se fueron todos. Pero la gente humilde ha mejorado de vida mucho, pero siguen trabajando manuales, cobrando un sueldo, todo está claro. Era una vida muy mala. Ya estoy recordando. Y aquí estamos, no queda otra. Y ojalá que no vuelva a pasar, ¿no? Porque Queremos dar las gracias al proyecto Memoria Isleña por brindarnos la oportunidad de trabajar con el alumnado de forma cooperativa en este proyecto donde el alumnado se ha implicado de forma participativa, logrando un aprendizaje significativo para ellos, partiendo muchas entrevistas de sus propios familiares y darnos esta posibilidad de este trabajo conjunto para dar a conocer la evolución de aspectos sociales y costumbres y culturas a lo largo del tiempo.
Para mí la experiencia ha salido muy bien y aparte de eso hemos aprendido muchas cosas de aquellos tiempos. A mí lo que más me ha gustado es poder hablar con gente mayor de cómo era la vida antes y que puedan expresar sus sentimientos hacia eso. Me ha parecido muy interesante cómo lavaban la ropa en aquella época, en los lavaderos y todo su funcionamiento. Me ha encantado, me ha parecido súper genial, muy chulo todo. La diferencia de antes y ahora es muy grande. A mí lo que más me ha gustado es cómo los mayores especificaban también cómo llevaban el agua de un sitio a otro, lo que tenían que caminar, que se les caía a veces. Conocer a nuestros mayores y cómo vivían antes. Yo sinceramente me emocioné y es algo también para encontrarse con los mayores, hablar un rato y juntarse, revivir momentos. Este proyecto, Memoria Isleña, permite que hablar un poco más con tus mayores y te anima a saber de la historia canaria.